Señoras y señores, bienvenidos a este vuelo de la transformación. Antes de continuar, y por su seguridad psicológica, les daremos algunas indicaciones. Ajusten, por favor, sus cinturones de la confianza. Estos nos mantendrán en caso de turbulencia. En caso de duda o preocupación, recuerden que caerán automáticamente las mascarillas de oxígeno del pensamiento crítico. Ocupen el suyo primero antes de ayudar a otros. Chequeen también qué hacemos cuando estamos en piloto automático. Las salidas de emergencia son nuestras conversaciones abiertas. Utilícelas cuando quiera expresar una idea o plantear un cambio. Este vuelo los invita a todos a desaprender para aprender. Atrévanse a innovar, vean con otros ojos, suelten lo conocido. Mantengan durante todo el viaje el dispositivo de la curiosidad prendido. Esto no solamente se puede hacer, sino que también será muy necesario. Atrévanse a experimentar. Toda nuestra tripulación les da la más cordial bienvenida y les agradece por su disposición. Prepárense para despegar, porque este viaje no solamente es para llegar al destino, sino que también para transformarnos en el camino. Dejo con ustedes a nuestro capitán, don Alan Buenaventura. Gracias. Bien, si los vientos están favorables, estamos listos para despegar. ¿Permiso? Buenos días. Con ese ánimo ningún avión despega. ¡Buenos días! Buenos días. Me presento. Soy Alan Buenaventura, capitán y aventurero piloto, con 50 años de experiencia en vuelos y aviación. Ustedes dirán, 50 años, ¿qué edad tiene este caballero? Pues bien, les voy a decir. Tengo, redoble de tambores, 50 años. Veo que mi respuesta, lejos de contestar las preguntas, sembró más dudas. Permítame que les explique. Vengo de un linaje grande, de familias de pilotos. Mi padre era piloto de una aerolínea comercial. Mi madre, azafata o tripulante de cabina, como se conoce ahora. No voy a entrar en los pormenores de mi concepción, pero spoiler, fue en un avión. Pero sí les diré cómo nací. A 30.000 pies de alturas, entre los sonidos de las turbinas y los vientos despejados. Así fue como llegué a este mundo, y mirando el cielo y las nubes, entonces el amor por los aviones, los viajes y las aventuras se plantaron en mi corazón, en mi cuerpo y en mi alma. Ustedes pensarán que quizás mis padres desde muy pequeños me inculcaron el amor por los aviones. Al principio fue así. Debo decir que me transformé en algo así como la mascota de la aerolínea. No había viaje en el que yo no estuviera sentado en el regazo de mi madre o acompañando a mi padre, alucinando con esas lucecitas de colores de los tableros de la cabina. Eso fue un gran viaje, una aventura excepcional. Pero como todos ustedes deben saber, no existe viaje en avión sin un poco de turbulencia. Tenía yo, creo, como 10 años cuando mi padre hizo honor a su profesión y, como buen piloto, se echó a volar. No sin antes, mi madre, orgullosa y altiva, le dijo: en esta casa existen 2 puertas. La de la derecha conduce al patio, la de la izquierda conduce a la salida. Sírvase a hacer abandono por esa puerta y no volver a abordar este vuelo nunca más. Nos quedamos solos. No lo veo como algo negativo, porque a lo largo de los años me he dado cuenta que cualquier experiencia es una oportunidad de aprendizaje. El problema es que cuando ocurren cosas como esta, muchas veces no vemos esa oportunidad frente a nuestros ojos porque se nos nubla la vista. Eso le pasó a mi madre. 3 días sentada en el sillón mirando lontananza, llorando la ausencia de mi padre. Yo, en mi inocencia de 10 años,
le ayudaba a comer con las mismas técnicas infalibles que ella ocupaba cuando yo era pequeño. Ahí va el avioncito, abra la boquita. Pero mi madre veía la cuchara y decía, ¡tu papá era piloto! No había caso. Así que inocentemente me sentaba a su lado y me ponía a hacer dibujos o escribía mensajes motivacionales que a ella le pudieran servir para levantarle el ánimo. Te quiero, mamita. Vamos a estar bien. Esto va a pasar. Te amo, mamá. Pero nada servía. Hasta que un día, y aquí quiero que se den cuenta lo maravilloso que puede ser un viaje en esta vida. Mi madre, después de leer uno de los papelitos que le había dejado, se colocó de pie, se acercó a mí, me miró y me dijo, ¿sabes? Tienes razón. Muchas gracias. Eso lo entendí muchos años después, pero en ese minuto mi madre decidió que así como la había abordado la pena, ella había decidido aterrizar en la valentía. Decidió pilotar su propio avión rumbo a su propio destino. Me crió completamente sola. Me crió como un niño de bien. Quería que fuera un adulto responsable, un hombre de bien. Un único consejo me dio. Mantente alejado de los aviones que me recuerdan a tu padre. ¡Chan! Podrán darse cuenta que no le hice mucho caso porque la verdad es que soy un poquito porfiado y algo testarudo. Necesitaba entender cómo funcionaba esto, necesitaba recuperar el avión de los aviones y los viajes en mi corazón. Y así fue como empecé a estudiar todo lo necesario para entender los aviones y su funcionamiento. Es que me alucinaba la sola idea de que un armatoste gigante de 3 toneladas fuera capaz de elevarse por el cielo. Y aún mejor, llevar a 200 personas sobre él. Entonces me puse a estudiar. Estudié todo lo que podía ser relacionado con aviones. Mecánica, para saber cómo estaban construidos. Aeronáutica, para entender cómo funcionaban. Física, para saber por qué no se caían. Meteorología, para entender las importancias de las ráfagas de los vientos. Un montón de conocimiento albergado en mí, pero con la imposibilidad de compartirlo con mi madre porque le recordaba a mi padre. Pero solo era conocimiento. Y el hombre que solo posee conocimiento y no lo pone en práctica se transforma en un ermitaño obsesivo. La teoría hay que ponerla en práctica. El entendimiento debe coexistir con la vivencia. Si no, no tiene sentido. Es la única manera de encontrarle sentido a las cosas independiente del trabajo que realicemos. Entonces un día decidí plantarme frente a mi madre y decirle lo que quería hacer. A mis 17 años decidí utilizar todo el temperamento rebelde que un adolescente posee. Había preparado los argumentos más estoicos para permanecer firme frente a los arrebatos de las negativas de ella. Pero contrario a lo que yo podía pensar, mi madre me miró, me sonrió y me dijo, puedes ser lo que quieras. El único tema es que tenemos escasez de recursos y tendrás que esforzarte en todo. Esas palabras, lejos de desanimarme, fueron el combustible que alimentó mi despegue. A partir de entonces, ideé la forma de encontrar una manera de ganar dinero. Empecé haciendo avioncitos de papel, que se lo vendía a mis compañeros más chicos en el colegio. Con lo que ganaba, empecé a comprar palitos de helado y hacía aviones de juguete, muy pequeñitos, muy rústicos al principio, y luego, a medida que fue pasando el tiempo, fui perfeccionando la técnica. Cada vez eran más cercanos a una réplica original. Con los detalles, con esas mini hélices que funcionaban perfecto, y en algún momento lo que había partido como el deseo de ganar dinero se había transformado en un negocio rentable. A mis 20 años logré estudiar lo que quería. La teoría la sabía al pie y al derecho. La práctica era otra cosa. Pero hubo un momento en que logré conducir y pilotar cualquier cosa que se posara sobre las nubes. Aviones, helicópteros, avionetas, aviones de pasajeros. Todo. Estaba en lo más alto de la cima, volando por cielos hermosos. Pero como todos ustedes saben, no existe vuelo sin un poco de turbulencia. A mis 30 años, en un vuelo de prueba en una avioneta,
Un ave se estrelló contra la hélice de mi avión. Y mientras descendía en picada, me di cuenta que nada de lo que sabía me iba a servir para evitar estrellarme. Sin embargo, mi conocimiento me podría ayudar a hacer una maniobra que evitara una tragedia mayor. Fue así como en lugar de estrellarme contra las montañas, logré capotar en un lago. Me rescataron y estuve meses en el hospital. Múltiples fracturas en piernas, brazos, columna. Pérdida parcial de la vista del ojo derecho, pérdida parcial de la audición del oído izquierdo. Y un diagnóstico demoledor. Usted nunca más va a poder pilotar un avión. Me sumí en la depresión más profunda. La cama se transformó en una especie de hoyo negro que me absorbía. Pero no lo veo como algo negativo porque de toda la experiencia surge un aprendizaje. Un día, mientras estaba lamentándome en la cama, llegó mi madre. Se sentó a la orilla de la cama y puso sobre mi pecho un pequeño avioncito de papel. Me miró a los ojos y me dijo, léelo. Entonces reconocí que era uno de esos papelitos que yo le había escrito cuando ella estaba en el sillón llorando por mi padre. Me dijo, léelo porque a mí me sirvió y en más de una ocasión me salvó. Se paró y se fue. Con mis dedos temblorosos abrí el avioncito y podía ver aún el trazo de un niño pequeño con una frase que decía, esto va a pasar. No les mentiré, rompí en llanto. Pero así como me había abordado la pena, decidí aterrizar en la valentía. Comenzó mi proceso de recuperación. ¿Y por qué les digo que de toda experiencia aparece un aprendizaje? Porque fue en ese periodo en el que conocí a la que es actualmente mi esposa. Ella me ayudó a rehabilitarme, me ayudó a desaprender para volver a aprender. Me ayudó a entender cómo mi mente dañada y mi cuerpo herido podía recuperarse y seguir adelante. Y comenzamos de nuevo con el negocio de los avioncitos. Primero vendiendo avioncitos de papel, después vendiendo avioncitos de palo, y después en todos los materiales y en todos los tamaños posibles. Réplicas, aviones que volaban de verdad. Se transformó en un negocio magistral, maravilloso. Salimos adelante, nos rearmamos. Me estaba empezando a ir bien. Estábamos en la cima. Mi madre había conocido a un hombre maravilloso y ya se había vuelto a casar. Mi mujer me regaló 2 hermosos hijos. Y así fue como empecé con las charlas, los cursos. Empecé a dar clases de cómo construir avioncitos. Porque el conocimiento uno tiene la obligación y el deber de compartirlo. No debemos ser egoístas con lo que sabemos. Debemos transparentarlo y entregárselo a los demás. Y así empezaron los cursos, las charlas, los simposios, los talleres, los webinars, los programas de televisión, los podcasts. Estaba surcando cielos inimaginables, lugares en los que nunca pensé que podría volar. Un día, de vuelta a una charla para 2000 personas, llegué a la casa y encontré encima de la cama un avioncito de papel. Mi señora, sentada al lado de la cama, me miró y me dijo, léelo. Entonces me di cuenta que era el mismo avioncito de papel que mi madre me había dejado en el pecho ese día en el hospital. Abrí el papel y volví a leer la frase que aparecía en él. Esto va a pasar. Con mi señora se nos llenaron los ojos de lágrimas. Ella me sonrió y me dijo, espero que eso nunca se te olvide. Y en ese momento lo entendí. Tan claro como se los digo ahora. No importa si está arriba, no importa si está abajo. No importa si usted es el que está victorioso o el que está derrotado. Todo pasa. Todo cambia. Y tenemos que estar atentos a enfrentar a ese cambio porque ese cambio implica aprendizaje. Tenemos que desaprender para volver a aprender y así enfrentar los cambios. Ese es el único viaje que nunca termina. Y de ese viaje, el único que es capaz de pilotearlo eres tú. Muchas gracias.
No me quedo para recibir los aplausos, me quedo porque me gustaría no irme sin antes hacerles un regalo especial. En realidad, más que yo hacerles un regalo especial a ustedes, es que ustedes se hagan entre ustedes un regalo especial. En sus asientos tienen papel y lápiz. Y les voy a pedir que anoten en ese papel una frase motivacional, una frase que les ayude a enfrentar los cambios. Anótela, escríbala, una frase que a usted le ayude a motivarse cuando está mal, una palabra, un concepto, lo que usted quiera. Anótelo. Eso es. ¿Lo tiene? Una frase, un papel. ¿A alguien le falta? ¿Aquí hay más papel y hay más lápiz? ¿Sí? ¿No? Vamos. Eso es, anótelo. Muy bien, mientras lo anotan, voy a dar la siguiente instrucción. Van a tomar el papelito en el que anotaron esa frase y vamos a hacer un avioncito. Si usted ya sabe cómo hacer el avioncito, proceda, hágalo sin ningún problema. Si usted no sabe, le voy a dar la indicación. Doble el papel a la mitad. Exactamente a la mitad. Pliegue los extremos haciendo un triángulo así. Pliegue los extremos así. ¿Lo está viendo? Así. Perfecto. Luego... perfecto. No hay problema, no hay problema. ¿Ve? Pliegue el papelito así. ¿Sí? Después lo dobla de esta otra manera. Hay algunos que le hacen otro pliegue más, pero vamos a hacer la versión simple. Ahí. Le va a doblar haciéndole las alitas. ¿De acuerdo? ¿Lo tiene? Vamos de nuevo, lo doblamos por la mitad. Luego de doblarlo por la mitad, le hacemos un doblez en la punta arriba y doblamos hacia adentro. Hacia adentro. ¿De acuerdo? Y una vez que doblamos hacia adentro, le hacemos las alitas así. Hermoso. Ahora, lo importante no es el modelo de avión, lo importante es lo que va escrito adentro. ¿Lo tienen? Muy bien. Mucha atención con la instrucción a continuación. ¿Por allá lo tienen? Ya. Mucha atención con la instrucción. Se van a colocar de pie. Primera instrucción. Colóquense de pie. La gente de aquí va a las... No, escuchen la instrucción primero. Lanzan su avioncito hacia allá y ustedes lanzan los avioncitos hacia acá. Lo mismo, ustedes para allá y ustedes para acá. Atención. ¿Qué es lo que va a pasar? Probablemente algunos aviones no vuelen, otros surquen los cielos. Lo importante es que una vez que lancemos los avioncitos, se preocupen todos de recuperar un avión y tenerlo guardado. Voy a dar esta instrucción antes de hacer la actividad, porque después va a ser un verdadero despelote. Entonces, vamos a lanzar los avioncitos, esto se va a llenar de aviones en el aire, y después cada uno se va a encargar de recoger un avión, pero no va a abrir el mensaje. No lo va a leer todavía. Lo va a guardar. Atención, lo va a guardar para aquellos momentos. Atención. No va a abrir el avioncito. Lo va a guardar para aquel momento en que usted sienta que necesita una frase motivacional. Y al abrir ese papel se va a encontrar con la frase que otra persona le dedicó a usted. Porque como somos un equipo, nos apoyamos entre todos. Por lo tanto, esa frase potente que me sirve a mí para motivarme, le va a servir a otro para salir adelante.
A la cuenta de 3, eleven los brazos y lanzan a la 3. 1, 2, 3. ¡Vamos! Y vaya a recoger su avioncito. Preocúpese de cada uno, tengo un avioncito. Hay avioncitos en el suelo, recoja todos los aviones, no puede quedar ningún avión en el suelo, apropiese de un avioncito. Hay que guardarlo. ¿Tiene avión, señor París? Sí, señor, aquí Bien. tengo uno. Anda con los aviones. Muy bien. ¿Todos tienen su avioncito? Es un colectivo. Atención. Necesito un minuto de su atención. Primero que todo, muchísimas gracias por poner atención a esta humilde historia que les conté. Si algo de lo que les dije les sirvió, maravilloso. No bote el papelito, no bote ese avión, porque no ahora, quizá más adelante le pueda servir. Y ahí está hecha la invitación. Estemos atentos, sobre todo cuando estamos mal, a que siempre hay alguien que puede decir una frase que nos levante, que nos tire para arriba. Muchísimas gracias, ha sido un viaje espectacular para todos.